Hola, hola a todos, continuamos con el Mundial de Perfumes, 16avos de final y por fin en el canal una fragancia que llevan pidiendo meses. Naxos de Serge Joff se enfrenta nada más y nada menos que contra Armani Code Eau de Toilette. Si quieren ver cuál prefieren las mujeres, no se lo pierdan. ¿Te gusta? ¿Sí? Sí. ¿Me gusta? Sí. Mucho, venga. ¿Para hombres o Para hombres. A ver esa. La otra. La otra, ¿por qué esa te gustó? ¿Esta te gustó o no? Un poquito. ¿Por qué preferiste esta o por qué te gustó menos esta? Se siente como más fresca, más limpio. Más limpio. Sí. Ok. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Buena, pero la otra. ¿Prefieres la primera? ¿Por qué Sí. te gusta más la primera? ¿Cómo? ¿Por qué te gusta más esta que? No hablo ¿Sabes? mucho español, pero Muy los bueno. dos, pero Esta la mejor, el otra, primero mejor. Sí, es intensa. Más intensa. Intensa, más intensa. Ok. Son fragancias para hombre, ¿vale? ¿Te imaginas un chico guapo con eso o no? Vale, vale. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó? Sí, huele bien. Ok, a ver esta. Vale, ¿Cuál prefieres? esa. ¿Esta? Sí. ¿Por qué te gusta más o por qué te gusta menos esa? Esa huele más natural. Más natural. Más natural. Ok. ¿Te gusta para un hombre eso? No. No. La cara que ha puesto. ¿Te gusta? Esta sí. ¿Mejor? Está mucho mejor. Mucho mejor. ¿Por Sí. qué la primera no te gustó de primeras así lo que No, te esta pusiste mu- así una cara de que no directamente? Me parece muy fuerte. Demasiado Muy fuerte. intensa. A ver qué te Pero ¿qué me tengo que imaginar? ¿A un chico guapo Bueno, con esto? Pero a lo mejor es que te guste. Son fragancias para hombre. Vale. ¿Qué pasa? ¿Te gustan las mujeres? ¿Te gustan las mujeres? No, no. No sé, yo qué sé, puede pasar. Me encanta. Mogollón de pibas que le gustan las pibas, yo qué sé, puede ser. Ay. Entonces, Pero cojo también aquella. Huele esa, dime si te gusta o no te gusta. Para un chico, no para ti. ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Esa sí me gusta. Venga, a ver la otra. A ver. Creo que la otra, ¿Sí? Sí. ¿Por qué te gustó más o por qué te gustó menos esta? La veo más masculina. ¿Más masculina? Venga. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Me gusta más la otra. ¿La primera te gustó más? Sí. ¿Por qué te gusta más? A ver. ¿O por qué te gustó menos la segunda? esta más unisex. ¿Esta muy unisex? Sí. ¿Y esta te parece Esta más más de masculina? hombre, sí. Ok. ¿Ok? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Mucho. Venga, segunda. La primera sin duda. Sí, no, sin ninguna duda. Pero- ¿La segunda te gustó o ni siquiera te gustó? Me huele un poco a persona mayor. A persona mayor. Ok. ¿Pero ahora estimas que es un chico guapo con eso o no? ¿Te gusta? Muy dulce. Demasiado dulce. Ok, a ver esto. Esa está buenísima. Vamos. Esa está buenísima. Vamos. Esa me encantó. Completamente. Sí. Pero 100%. 100%. Sí. Ok. Cuando quieras. ¿Te gusta? ¿Sí? Sí. A ver, esta. Te voy a decir la que me gusta más. Sí. Esta no. Esa no te gusta. No, me gusta más esta. ¿Por qué te gustó más o por qué te gustó menos la segunda? Esta es más fuerte Totalmente. y me parece más sexy. Sexy. Ok, venga. Sí. X de sexy. ¿Te cuadra eso para un tío o no? Sí. ¿Sí? Además, Además, me suena. además me suena. Además me lo he gestionado. Sí. No, esa no me gusta. Al revés, tú, ¿no? Para que al veas, revés, para sí. gusto las narices. Es que No, son no, así. que ellos somos totalmente diferentes. Sí, Mejor, así sí. no discuten por los mismos tíos. ¿La otra te gustó o ni siquiera te gustó? No, no me ni gusta. Siquiera. ¿Por qué No. ¿Por qué no te gustó? Esta me huele más fuerte de persona mayor. Persona mayor. Sí. Ok. Literal. ¿Te gusta el olor o no? Esta me gusta, Venga, a ver esta. pero esta me gusta más. ¿Te gustó más la segunda? Sí. ¿Por qué te gustó más? Porque me parece más original. Esta como que la lleva un poco todo el mundo, ¿no? Ok, muy O sea, huele a tío guapo, pero que se lo cree mucho. Flipaillo de... A un poco flipaillo. Flipaillo de garito. Este es un tío un poco más elegante. Con pasta. No, con pasta no. ¿No? Es simplemente con gusto.
Pues ni tan mal le fue a Naxos, ¿eh? Yo puse 10-1, pensaba que se iba a llevar una auténtica paliza, pero ni tan mal. Un punto para mí en la liga por puntos. Recuerden que si quieren participar y optar a ganar esos 1000 euros que hay de premio, tienen que ser miembros del canal. Les dejo el link en la descripción y también por aquí arriba. Pido disculpas porque este Naxos no es una fragancia tan mala como yo la pintaba. Eso sí, Naxos viene a definir a la perfección lo que es la perfumería nicho. Esto es una fragancia cara, arriba de los 200 euros, una fragancia unisex, yo diría que tirando a lo femenino, pero ya vieron que hay mujeres que dijeron que olía bastante masculina, una fragancia densa, compleja, con evolución, con calidad de ingredientes, eso es indudable, y por supuesto una fragancia exclusiva y diferenciadora para lo bueno y para lo malo. Habrá gente, como les digo, que les guste mucho, pero habrá otras, como es mi caso, que no les guste en lo absoluto. Tengo que reconocer que me ha sorprendido las reacciones de las mujeres, ¿eh? Yo pensaba que iban a poner cara ahí de ¿esto qué es? Pero no ha estado mal, aunque sí que ha habido chicas que no les ha gustado nada. En líneas generales no ha disgustado tanto, así que no es una fragancia tan retadora como a lo mejor el aire del desierto de Andy Tower o Megamare de Orto Parisi. Está ahí en un punto intermedio de que, dentro de que es una fragancia nicho, no apta para todas las narices, no es tan difícil de asimilar. No obstante, no es una fragancia para todos los públicos. Si habitualmente les digo que eviten las compras a ciegas, en este caso más todavía porque cuesta más de 200 euros y como les digo, a lo mejor no les gusta, como es mi caso, en lo absoluto. A mí personalmente no me gusta, me huele muy dulce, bastante densa, algo antigua y femenina. Me imagino como una señora con mucha lana del siglo XVIII que lleva así un abrigazo y no te mira a la cara si no tienes tanta lana como ella, ¿no? Joseph, dile a la chica de la limpieza que no vuelva mañana. Todo lo contrario, lógicamente, que Armani Code Eau de Toilette. Esta es la presentación antigua, pero la nueva huele exactamente igual. Sensual, muy sensual, una fragancia muy bien hecha. Mira que ya tiene 20 años en el mercado, pero sigue funcionando a las mil maravillas. En general a las mujeres les encanta. Sale cítrica, que te puede parecer una fragancia fresca de primeras, pero nada que ver, se torna a lo cremoso, aparece el cuero y aparece la magia de esta fragancia que es el haba tonka. El haba tonka es una nota aromática bastante compleja con muchos matices y que huele dulce pero no llega a ser empalagosa. Una fragancia muy, muy sexy, perfecta para citas románticas, para las distancias cortas, porque sí, su hándicap es que no proyecta mucho, no es un beast mode, no tiene una excelente duración, pero merece la pena reaplicarse porque huele riquísimo. Si quieres un poquito más de duración, un poquito más de proyección, te puedes comprar la versión Parfum. Yo prefiero el Eau de Toilette. Pero ya lo saben, para gustos, las narices, así que si tienen la oportunidad, por supuesto, primero, pruébenlas. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos el jueves que viene con el versus de Versace Eros Eau de Parfum, una candidata al título, contra L'Homme Ideal Eau de Parfum de Guerlain. Sean felices, muy, muy felices. ¡Salud!